Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia a este webinar que lleva por título Experiencia en el uso del agua desalinizada de mar para riego de cultivos hortícolas, en el cual se pretende dar una visión de distintas experiencias en el manejo del agua desalinizada, y para ello vamos a contar con Osvaldo Renz de la Oficina del Regante de Tenerife, José Francisco Maestre Valero de la Universidad Politécnica de Cartagena y José Gabriel López Segura, del investigador del IFAPA de La Mojonera. En primer lugar, recordaros que las preguntas a los distintos ponentes pues se pueden dejar en el chat, que leeremos al final de este webinar. Vale. Y bueno, no quiero extenderme más porque quiero dejarle tiempo a los ponentes. Entonces, Osvaldo, pues Osvaldo nos va a hacer la presentación que lleva por título Historia de la desalación vinculada a la agricultura en Tenerife, un caso práctico, y tiene amplia experiencia en el uso del agua desalada, desalinizada, y bastante experiencia en tema de gestión de redes y también en el uso de agua regenerada. Así que cuando quieras, Osvaldo. Bueno, pues esto, como decías, voy a presentarles pues una presentación de lo que ha venido significando la desalación en Tenerife, ya no solo de agua de mar, sino de aguas salobres, y de qué manera se fue integrando esto poco a poco en la agricultura en conjunción con el agua regenerada, que es una de las partes claves. Eh, Quería empezar un poquito hablando de las tecnologías en desalación que se utilizan en Tenerife, ¿no? Aquí este gráfico representa los porcentajes de utilización de unas técnicas y otras, ¿no? Tenemos la ósmosis inversa en violeta y el resto de técnicas, básicamente electrodiálisis en amarillo, ¿no? Vemos que en casi todas las islas el grueso de la tropa lo ocupa la ósmosis inversa, ¿no? Salvo en Tenerife, donde vemos que comparten ahí mitad y mitad de agua desalada, la ósmosis con la electrodiálisis, en nuestro caso. Si nos vamos a lo que es el estudio o el análisis de ese binomio que ya es inseparable, ¿no? Que es el del agua y energía, vemos que en la isla de Tenerife, en esta parte de la pantalla, vemos los consumos de energía que se vinculan del total insular, ¿no? Pues mire, vemos que con un 15% de agua desalada que se produce en Tenerife, ya no solo para la agricultura, sino en general, nos vamos a que la desalación está ocupando un 4%. Quizás de los que menos en Canarias, bueno, las islas menores, en La Palma no hay desalación en absoluto y es un 0%, en La Gomera un 1%, pero después aquellas otras islas donde sí que es más importante la desalación, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, que no hay otra fuente que la desalación, fíjense, un 95%, un 99%, nos vamos casi pues en torno entre un 15 y un 18%. Tenerife solo un 4%. Vamos a un poquito desarrollar el porqué de estos números, ¿vale? No podemos empezar a hablar sin expresar cuáles son los recursos que se utilizan en Tenerife. Vemos que aún, y es la gran razón por la que el peso de desalación en energía es tan bajo, es que aún hay mucha agua subterránea. Estamos hablando del 81% de los recursos de la isla siguen siendo subterráneos. El agua desalada es solo un 13% y la regenerada pues es un 6%, perdón. Desde el punto de vista de demanda, ¿quiénes consumen esa agua? Podríamos decir que la agricultura consume la mitad del agua de la isla, y el resto, pues bueno, entre urbano y turístico, la otra mitad con poquitas diferencias entre campo de golf y la industria, que están entre un 2 y un 4%. Resumen, agricultura lo que más gasta, al menos en Tenerife. Si nos vamos a islas menores, La Palma, por ejemplo, el impacto del agua en la agricultura, mejor dicho, la agricultura y el agua, es del orden del 85%, casi que toda el agua de la isla la gasta la agricultura, el cultivo del plátano.
Dentro de lo que es la demanda agrícola en Tenerife, que estamos hablando de 85 hectómetros cúbicos años, el 50% de la demanda la está, digamos, consumiendo la patanera. Papas y otros cultivos hortícolas, pues un 20% y subtropicales, entre los que incluimos el aguacate y el resto de cultivos, pues ya un poco, hombre, no anecdótico, pero que no tiene demasiado peso en el balance hídrico. Fíjense, el patanera estamos hablando de 44 hectómetros cúbicos al año, ¿no? Del orden de consumos medios por hectárea de unos 12.000 metros cúbicos por hectárea. Para entender un poco la historia del agua en Tenerife, que es lo que vengo a contar de cómo sucedieron las cosas, hay que hablar de vulcanología. Tenerife es una isla, como ustedes saben, que nació del mar, de volcanes, y tenemos unos volcanes, digamos, más recientes que están emplazados en el Valle de Icó, muy cerca a los puntos de emisión del Teide, y después por la zona, digamos, oeste, por Fagnia, ¿no? Esto condiciona mucho la calidad del agua subterránea. Hombre, esta diapositiva es muy impactante, evidentemente, afortunadamente no todas las galerías tienen aguas con estas cantidades de carbonatos, pero nos viene a decir cuál es el problema con el agua subterránea, ¿no? Hay mucha emisión de CO2 todavía remanente de los volcanes que disuelven la piedra y hacen que, bueno, esas sales estén remanentes en el agua, ¿no? Todas estas galerías, que son muchas, eh, eh, se adquieren o se captan de un sistema de galerías que yo creo que es único del mundo. Fíjense, tenemos del orden de 1.000 galerías, total 1.700 kilómetros de galerías en Tenerife y 102 kilómetros en Pozos, ¿no? Yo creo que no hay un acuífero más estudiado que el acuífero tinerfeño. Tenemos la isla Horadada. Voy a poner incluso un detalle de cómo las galerías, sus poligonales se entrecruzan. La verdad es que es muy, muy, muy eh, estudiado en geología o en hidrogeología cómo se captan las aguas en Tenerife, ¿no? Esto nos ha permitido hacer mapas de cuál es el origen de las sales que vienen, ¿no? En este sentido, pues tenemos mucho bicarbonato, fíjense, la línea que engloba esta línea roja, tenemos concentraciones de bicarbonatos por encima de 1000 ppm. Provienen de, pues eso, lo que decía, del CO2 y de la degradación de silicatos que también están muy presentes. El sodio, fíjense, tenemos sodio en las líneas estas rojas, de aquí para abajo, el sodio de intrusión marina de 200 miligramos para arriba, y en el Valle de Icó, de nuevo, que es la zona, digamos, más vulcanológica o más remanente vulcanológico, también de 200 miligramos litro hacia arriba, ¿no? Si nos vamos a estudiar, a ver, si nos vamos a estudiar después desde esas zonas productoras el agua hacia dónde va, pues aquí tenemos un mapa un poquito de los flujos hídricos de la isla. Tenemos 1.200 kilómetros, perdón, 4.000 kilómetros de canales y son 1.200 canales en número, ¿no? Los azules son de agua subterránea que se producen en estos puntos azules. Curiosamente, las zonas más productivas son aquellas zonas con mayores remanentes, digamos, volcánicos y por lo tanto con peores calidades. Pero es lo que hay. Y después tenemos dos zonas productivas que son la capital de la isla, que es Santa Cruz, que es donde se produce el agua regenerada que se envía al sur, y la depuradora del sur, de la zona turística, donde también produce agua para toda la vertiente oeste, y también al cono suroeste, que es, digamos, el mayor consumidor de agua, porque no está la planeta y las redes de riego de agua depurada. Vale, con esto, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos un agua que es singular, bueno, singular, o como al menos para nosotros es muy típica, que es un agua que tiene una clasificación bicarbonatada, sódica, cálcica, con potabilidad contraindicada por los fluoruros altos, casi siempre, y con muy mala actitud para riego por su dureza y por su salinidad. Estamos hablando de conductividades de 2000 aproximadamente, pH alcalinos, 9 para arriba, el sodio muy alto y bicarbonato pues también, ¿no? Ante esta evidencia, allá por el año 96, teniendo tantos recursos pero tan malo, pues se consideró, oye, pues esta agua hay que mejorarla si la queremos hacer apta para la agricultura, ¿no? Entonces se valoraron las dos tecnologías en el momento existentes que eran o más rentables, más eficientes a la época. Por un lado, la ósmosis y la electrodiálisis, ¿no? Para estas aguas salobres, la ósmosis, pues con aquellos rendimientos que había en aquellos consumos eléctricos, los recobros que eran altos,
la intolerancia a unas concentraciones de sílice que se iban a forzar en las salmueras y sobre todo una limitación bastante alta a los sólidos suspendidos que venían de las aguas que se transportan por canales, nos hizo descartar la ósmosis, sobre todo en un principio para esas aguas, ¿no? La electrodiálisis ganó la batalla porque los consumos eléctricos eran menores, los recobros mayores, era muy tolerante al sílice y sobre todo toleraba muy bien a los sólidos suspendidos, que ya no solo venían en las aguas, digamos, blancas de la zona alta, sino que después, claro, al pasar por el ciclo humano, era la misma agua. Por lo tanto, incluso el uso urbano hacía que se aumentaran las salinidades y por lo tanto había que desalar el agua regenerada si queríamos utilizarla, ¿no? Entonces, la electrodiálisis en ese sentido era bastante tolerante a las aguas de mala calidad, ¿no? Justo en aquella época se estableció el estudio de viabilidad de la reutilización en Tenerife en el año 79, con grandes sistemas, grandes trasvases, bombeos. Yo diría que fue de lo primero en España, ¿no? La primera gran reutilización que se planteó en territorio nacional fue aquí en Tenerife, ¿no? Eh, Como digo, grandes infraestructuras, grandes redes de riego y siempre asociadas a una electrodiálisis eh, para de alguna manera afinar esas aguas ricas en minerales que venían por el efecto vulcanológico. En aquella época, uno de los grandes retos era la mala calidad de la depuración, depuradoras antiguas, obsoletas, de fangos activos, que hicieron que desalar esas aguas fueran verdaderamente difícil, quebraderos de cabeza, verdaderos quebraderos de cabeza. Aguas de este tipo, ¿no? Después ya entró la tecnología de membranas de fibra hueca, MBR y aguas, fíjense, con nada, cero bacterias, completamente limpias, que hicieron que la desalación del agua regenerada o el agua depurada se hiciera bastante más factible. Y a raíz de eso empezó el sistema de, digamos, de implantación de desaladoras de agua salobre, ¿no? Las primeras fueron en la zona norte, Altos de Icó y La Guancha, desaladoras de 8.000 y 12.000 metros cúbicos diarios, una de ellas solo para quitar flúor, que era de Urbano, que es la de Icó, y la de La Guancha, pues un 25% agrícola, 75% de uso urbano. Posteriormente apareció la desaladora de Bahía San Lorenzo, estará ya exclusivamente para desalar agua regenerada, agua, digamos, depurada, y al par de años entró con 12.000 metros cúbicos años, o de día, al poco tiempo entró la de otra depuradora, de Jarona, y finalmente entró la desaladora al noroeste y Aripe también pues con bastante vínculo agrícola, ¿no? Todas ellas pensadas para asimilar la gran suciedad que venía de las aguas y al mismo tiempo poder tratar ese exceso de sílice que venía en las aguas de orígenes que le hacía que la tecnología de la ósmosis era incapaz de tratar, ¿no? Con todo esto, que no avanza aquí. Con todo esto pasaron los años y la desalación de agua de mar fue cobrando auge. Pasamos de 20 kilovatios hora al metro cúbico en los años 70 y cada vez fue mejorando, ¿no? Estas fueron las primeras desaladoras que se instalaron en Gran Canaria, ¿no? Empezó con membranas más eficientes, sistemas de recuperación de energía, nuevos materiales, variadores de frecuencia, y esto llevó que en el 2018 ya estábamos hablando de 2-3 kilovatios hora al metro cúbico. La media actual de Canarias, según el Instituto Tecnológico, pues es de 3,4 kilovatios, y el coste que podríamos decir que está asociado a la agricultura para ósmosis ronda entre 0,60 y 0,80 euros el metro cúbico, dependiendo si hay que bombear a alturas. Cuando digo alturas, sobre todo hablo de 400 metros en altura para abastecer la zona de medianía. Esto hizo que se fueran promoviendo desaladoras de agua de mar, al margen de aquellas que iban destinadas exclusivamente al uso, digamos, urbano, ¿no? En estos términos, la primera que se estableció fue en La Estrella, que fue exclusivamente en la zona sur, una pequeña desaladora, bueno, pequeña, 4.800 metros cúbicos diarios, en el año 97, 100% de uso agrícola
que se mezclaba también con el agua depurada. Después vino la desaladora de La Monja en el norte, 4.000 metros cúbicos diarios para Platanera. Esta se mezclaba con agua salobre. Y después vinieron dos grandes desaladoras comarcales que fueron Fonsalía y Granadilla, cuyo uso era básicamente urbano, pero hasta que se establecieron los destinatarios finales, pues los excedentes siempre se enviaban a la agricultura como usuario final, ¿no? Bueno, el desequilibrio mineral que tiene el agua osmotizada, me imagino que el resto de ponentes también hablará de ello. Yo lo que pues, destaco pues, que son aguas muy desequilibradas, donde el peso del cloro, por su origen, y del sodio, pues está muy en desproporción con el resto de iones, ¿no? Esto hace que, bueno, que el SAR, que todos conocemos, que es la relación entre el sodio y el calcio y el magnesio, esté muy descompensado. Son aguas que tienen pues un SAR por encima de 9. Y esto unido a una baja salinidad hace que sea un agua muy peligrosa de utilizar, ya no solo para los cultivos, sino para la estabilidad del propio suelo, ¿no? De querer utilizarla así sola, sin remineralizar, pues implicaría técnicas complejas. Por lo tanto, remineralizar, si es que no se va a mezclar con nada más, es del todo necesario, ¿no? Lo que sucedió en Tenerife es que de alguna manera se fue consolidando el uso de las redes de riego públicas que están por aquí representadas, se fue consolidando también de alguna manera como aguas, o mejor dicho, como redes para distribución de aguas regeneradas. Y entonces al final lo que se ha convertido es toda la república que no monarquía, de suministro de agua en redes de aguas regeneradas que después de todo pues, es un mix, ¿no? En el siguiente gráfico lo que les muestro es desde el año 93 que empezaron a entrar aguas regeneradas en las redes públicas, eh, eh, cómo fueron incorporándose las aguas desaladas. Las aguas desaladas son estas que aparecen rayadas en negro, ¿no? En primer lugar, como les decía, había entrado la desalación mediante electrodiálisis del agua regenerada en, en el cono suroeste de la isla, y después teníamos otra depuradora, que es la de Jarona, donde también empezaron a desalarse mediante electrodiálisis. Solo a partir de 2017 fue cuando entraron las aguas, digamos, osmotizadas, que son estas que aparecen aquí en rojo, ¿no? Aguas osmotizadas de mar. ¿Vale? Como ven, realmente es poco, es bastante poco, al menos en la isla de Tenerife. Al menos en la isla de Tenerife. Una de las cosas que son relevantes es lo que implicó en Tenerife establecer un vínculo. Me disculpa un momentito. Lo que implicó en Tenerife establecer una relación calidad-precio. Yo diría que esto fue uno de los grandes hitos en los que se aprobó un precio público mediante el cual los agricultores pagaban en función de la calidad del agua que recibían. Eran aguas regeneradas con mix de electrodiálisis y ósmosis que en función de si entraba o no entraba, pues tenían unas conductividades u otras, ¿no? Entonces no parecía justo cobrar al agricultor la misma tasa o el mismo precio por un agua que estaba por encima de 1.450, que era 0,27, que otra que estaba entre 1.100 o llegaba a 1.300. Este precio diferenciado lo condicionaba un estudio de conductividades que se hacía bimestral, y en función a dónde queda, bueno, hablo en pasado, pero esto se sigue aplicando en continuo, ¿no? Si los precios si las conductividades medias del bimestre están por encima de 1.400, pagas una cantidad. Si están entre 1.100 y 1.300, pagas otra cantidad. Y si estás por debajo de 1.100, es lo más caro de todo, ¿no? Llegados a este punto, y dado que yo pues trabajo en la oficina del regante y nos movemos por la sostenibilidad, quiero hablar de los ODS, ¿no? Eh, ¿Y cómo encaja esto con la desalación de agua de mar? Está claro bueno, que tenemos que tender a
al agua limpia, al saneamiento, a que las comunidades y las ciudades sean lo más sostenibles posible, que tanto la producción como el consumo de agua sea lo más responsable, porque todo esto va a incidir sobre el clima futuro, ¿no? Nosotros siempre redundamos sobre este concepto de sostenibilidad y circularidad. Aquí es cuando me gusta pasar a entrar bueno, a describir cuál es el ciclo tradicional del agua, ¿no? El agua, en origen, ya sea de subterránea o regenerada, tiene dos claros usuarios, la agricultura o el urbano. La agricultura se convierte en alimentos y el urbano pues, se tira, ¿no? Esto entra, digamos que todo lo opuesto a esto es precisamente la economía circular del agua, ¿no? Que es ese bellísimo concepto en la que todo es un ciclo cerrado, ¿no? El humano consume el agua, que luego se trata, que luego va a la agricultura, que luego alimenta a los humanos, ¿no? Eh, si nos vamos al ciclo del agua en Tenerife, y me gustaría representar cómo de circular es, ¿no? Entonces aquí vemos que, bueno, un 44%, casi 50-50, se va para la agricultura y para el ser humano. De aquí solo se aprovecha un 12%, es decir, 2 hectómetros cúbicos es lo que va a la agricultura, que junto con el agua blanca, pues suman pues, 84 para agricultura y 2 para campo de golf. Y lo más triste y lamentable de todo es que todavía tenemos un 87% de agua, un 87% de agua que realmente se tira, se tira. Y esto para mí es lo dramático. Eh, si volvemos otra vez al objetivo que tiene la oficina regante, que es la reducción del consumo agrícola de agua, la estrategia principal que siempre establecemos es, pues bueno, que hay que disminuir la demanda de la platanera, porque es el cultivo que más demanda, mediante mejorar la eficiencia. Y esto lo hacemos mediante formaciones y la tecnificación del sector, ¿no? En su día, bueno, hicimos un estudio que fueron 570 sectores de riego de platanera donde calculamos el desfase de caudales. Aquí lo que hacíamos era, de alguna manera, bueno, una manera bastante compleja, mirábamos cuáles eran los caudales teóricos de esos sectores de riego y los comparábamos con los reales. Y veíamos que siempre los reales superaban a los teóricos más o menos en un 25%. Esto nos venía a decir que realmente había fugas del orden del 25% de los caudales en las fincas plataneras de la isla. Esto implica unos 5 hectómetros cúbicos, 5,42 hectómetros cúbicos al año en fuga. A esto le sumábamos que hay 5 hectómetros cúbicos, casi 5,8 hectómetros cúbicos de exceso dotacional. Es decir, aquel agricultor que riega más, pues porque sí, porque él lo cree así. Estamos hablando de 11 hectómetros cúbicos anuales de exceso de riego entre fugas y exceso dotacional voluntario. Esta cantidad implica unos 11 hectómetros cúbicos anuales. Recuerden que la platanera gasta 45. Estos 11 hectómetros cúbicos anuales son comparables a 2 desaladoras comarcales de aproximadamente 20.000 metros cúbicos día. 2 desaladoras comarcales que nos podríamos ahorrar, pero que claro, un programa de control de fugas y de mentalización no se puede inaugurar. Ya me imagino que ven por dónde voy. En cambio, las desaladoras comarcales sí. Es lo que siempre hablamos, ¿no? ¿Por qué producir si lo primero que hay que hacer es de alguna manera, tapar los agujeros, ¿no? Desde la oficina regante promovemos la monitorización del agua en el suelo para reducir el consumo de agua, para el control de fugas, y aplicamos técnicas eh, de teledetección para mejorar los programas de riego de las fincas y de esta manera minimizar esos derroches de agua que son tan patentes, ¿no? Con esto termino mi presentación, resumiendo un poquito nuestra historia, ¿no? Vinimos del agua que sobraba en la isla, de galerías que eran malas, se reutilizó, se desaló, se complementó con regenerada, perdón, con aguas motizadas, y ahora nos hemos dado cuenta que es que realmente había mucho, mucho todavía por donde mejorar esa circularidad, que es precisamente aprovechar ese 83% de agua que se está tirando al mar o al acuífero y que no se aprovecha como se debiera.
Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, primero que te has ceñido muy bien al tiempo y muy interesante tu charla y bueno, animo a los participantes en el webinar a dejar sus preguntas que luego al final te trasladaremos. Y bueno, vamos a pasar ahora con José Francisco Maestre, que es profesor titular del Departamento de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena y va a hacer una presentación que lleva por título Riego con agua desalinizada en cultivos de cítricos. Cuando quiera, José Francisco. Hola, María Lore. ¿Se ve mi presentación? Sí. Vale, de acuerdo. Bien, pues buenas tardes a todos. Primero de todo, agradecer a la Fundación Cajamar y a la plataforma Tierra la invitación. Para mí, como siempre, es un placer, ¿no? Y un honor pues, poder colaborar con estas cosas. Como bien dice María Lore, voy a hablar un poquito durante un rato sobre el riego con agua marina desalinizada en cítricos. Nosotros estamos en Cartagena, en la Politécnica de Cartagena, y llevamos pues, desde 2014, 2015, pues, trabajando con temas de agua desalada en cultivos. Y sobre 2017 iniciamos una experiencia de regadío de cítricos y en algunos casos también algunos anuales, pues para ver en el medio y largo plazo los impactos que podíamos tener de regar con agua desalada, pues ya fuera en suelo o fuera en planta, desde los puntos de vista pues, agronómico, económico, socioeconómico, fisiológico. Y eso es lo que voy a contar un poquito aquí hoy, ¿no? Esas experiencias que llevamos durante esos 9 años, pues contar los resultados que estamos teniendo. Bueno, antes de empezar, bueno, como ha comentado compañero Osvaldo, pues la incorporación de recursos hídricos no convencionales, sean agua regenerada o sea agua desalinizada o desalobrada de pozo, si bien hace unos años en estas zonas era algo incipiente, a día de hoy pues es algo con lo que tenemos que convivir, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta y que bien manejado puede ayudarnos a sostener la agricultura de regadío, ¿no? A incrementar esa capacidad de resiliencia, ¿no? Ante los efectos pues, negativos que podemos tener, cambio climático, presiones hídricas, etcétera. Para dar unos números grandes y que os llevéis a casa números grandes, pues mira, aquí tenéis, a nivel global, en torno a 100 hectómetros cúbicos de agua desalada, donde solamente un 3% va a agricultura. En España estamos produciendo unos 5 hectómetros cúbicos día, donde agricultura pues, va a un 25%, para que vean pues, que en España ya no es lo mismo que a nivel global. Y vemos que en los últimos 15 años es donde se ha producido este boom, ¿no? De agua desalinizada tanto en España como en otras regiones, pues, por ejemplo como Israel, ¿no? Donde la agricultura española e israelí son muy similares y la estructura parcelaria agrícola también es muy similar. También hay otros países que están manifestando mucho interés, por ejemplo Marruecos, que quiere producir hasta 1.400 hectómetros cúbicos. También me llegan noticias que recientemente Túnez también está intentando meterse en el tema del agua desalada. Es decir, hay mucha gente de los MENA que también quieren meterse en estos temas. Bueno, en el sureste de España, si vemos este gráfico de aquí y vemos la línea verde que corresponde a regadío, pues vemos que en el año 2023 ya el regadío está superando al uso doméstico del agua desalinizada. Y además, por los fondos que se están invirtiendo para modernización del plan del PRTR, que vienen de Europa y lo está aplicando el Ministerio, pues vemos que hay muchas desaladoras que se están modernizando para implementar pues su cantidad de agua, ¿no? Hablamos de 90 hectómetros cúbicos más. Bien, en cuanto a las demarcaciones hidrográficas, sea bien la del Segura o bien la de la andaluza, aquí tenemos un par de quesitos donde pone un poco la distribución de esos recursos hídricos. Si vamos a la del Segura, pues hablamos de una capacidad de 346 hectómetros cúbicos, que ya vemos que pues incluso más relevante, ¿no? que ya la producción de agua regenerada. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la región de Murcia, en temas de agua regenerada hablamos de que tenemos unas 92 plantas que están produciendo en Murcia unos 100 hectómetros cúbicos, donde el 100% se reutiliza de forma directa o indirecta en la agricultura, pero vemos que el dato de agua desalinizada marina pues ya supera con creces el agua regenerada, ¿no? Y si vamos a las andaluzas, pues hablamos de unos 77, 80 hectómetros cúbicos. Bien, estos datos, pues con el tiempo se irán incrementando, pues como digo, el agua marina desalinizada se utiliza como recurso desde el año 2005, que con el programa Agua,
pues cada vez pues, se apuesta más por este recurso como medida, yo siempre diría, complementaria, ¿no?, a los recursos tradicionales, ¿no?, y nunca sustitutoria. Bueno, al igual que ha comentado Osvaldo, el agua marina, aquí veis un gráfico de, pues básicamente desde el punto de vista iónico, esa agua marina es sodio y cloruro, ¿no? Entonces, cuando yo paso esa agua marina por unas membranas de ósmosis inversa, pues esas membranas lo que tienen es una cierta selectividad, ¿no?, hacia los iones, ¿no? Tienen más facilidad para eliminar los iones divalentes, después los monovalentes, como ven ahí en el gráfico, en la tabla, y podemos tener plantas con una sola etapa o con dos etapas, en función de la conductividad eléctrica final que queramos tener y sobre todo por temas de boro. Cuando yo tengo una planta con membranas tradicionales de ósmosis inversa, membranas arrolladas en espiral, pues puedo tener unas eficiencias con un paso en torno al 71-80%. Cuando me voy a dos etapas, pues esas membranas que son ya más especializadas para reducir boro, pues ese segundo paso me permite tener reducciones de boro mayor. Entonces, bueno, pues podemos encontrarnos pues, plantas que tienen una sola etapa de ósmosis inversa y plantas que tienen dos etapas. Ahora después avanzo un poco más sobre esto. Bueno, cuando el agua pasa por esa membrana de ósmosis inversa, lo que obtengo es un agua osmotizada, ¿no? Es un agua que, como dice el compañero, pues está muy desbalanceada. Es un agua con un pH muy ácido, que puede tener efectos en distribución o podría en tuberías, tiene una baja conductividad eléctrica, tiene una elevada concentración de cloruro, de sodio y también de boro, prácticamente nada de calcio, magnesio y sulfatos, y además durante el año por efectos de temperatura y de mantenimiento de membranas, pues podemos tener variaciones, ¿no? Entonces yo siempre que tengo un agua osmotizada, antes de que la planta la vierta a sus envases y se bombea a los regantes, ese agua se tiene que remineralizar, ¿de acuerdo? Bueno, hasta hace poco, la ley que regulaba la producción de agua desalada es esta ley, era este Real Decreto 140/2003, que regulaba el consumo de agua humano. Es decir, cuando yo producía agua en una desaladora para regadío, pues teníamos que cumplir criterios de consumo humano. Desde el 10 de enero del 23, ese decreto anterior se derogó, apareció este nuevo, donde ese nivel de boro que se marcaba antes en un ppm, ahora lo han marcado en 1,5 ppm. Es decir, desde el punto de vista de regar con este tipo de aguas para regadío y especialmente en cultivos leñosos, pues esto no nos viene nada bien, ¿no? Porque estamos incrementando los límites de boro cuando podemos tener cultivos, como pueden ser los cítricos, donde en bibliografía se habla de que a partir de 0,5 ppm ya podíamos empezar a tener problemas, ¿no? Bueno, esto no ocurre en todas las plantas. Por ejemplo, en el plan de Cuenca, gracias a un estudio que ha hecho el CEDEX, pues estos niveles de 1,5 están limitados a 0,4 cuando el agua que se está produciendo en esas desaladoras se está vertiendo a infraestructura del post-trasvase, ¿no? Pero hay otras desaladoras que no son así. Por ejemplo, Valdelentisco solamente tiene implementado un solo paso. Estamos dando un agua con un boro cercano a 1. El agua que nos da la desaladora de Escombreras, pues a veces está llegando a 1,2, 1,3 ppm. Entonces, bueno, aparte de que es un agua que iónicamente viene desequilibrada, pues es un agua donde el boro, pues estamos ya en niveles superiores a 1 y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo es un agua osmotizada que se ha remineralizado en la planta? Pues aquí os pongo un ejemplo de Torrevieja, que es una planta que tiene 2 pasos, una planta como Escombreras que tiene un paso y un ejemplo de un agua típica de una comunidad de regantes aquí, la más famosa que es la del campo de Cartagena, ¿no? Que antiguamente, hace unos años, pues, prácticamente el 80% de sus recursos era agua del trasvase Tajo Segura. Actualmente pues tiene una gran cantidad de agua también de Torrevieja a través del embalse de la Pedrera, ¿no? Pero lo que podemos ver aquí es, pues eso, que en niveles de sodio, cloruro y boro vamos muy por encima y en niveles de calcio y magnesio vamos muy por debajo. Es decir, cuando yo trabajo con un agua, sea desalinizada o sea un agua regenerada, lo que tengo que tener claro es que es un agua diferente, ¿no? Es un agua diferente y que tengo que saber lo que estoy manejando, sobre todo si durante el año lo que estoy haciendo son mezclas, como ha comentado Osvaldo, ¿no? Mezclo agua desalada con pozo, el pozo ahora meto regenerada. Bien, un agricultor debe saber que está trabajando e iónicamente cómo es su agua para tratar de adaptarla en función de la necesidad de los cultivos. Bien, ¿por qué mi presentación la he focalizado en los cítricos? Pues en la zona que nosotros trabajamos, zona de la cuenca hidrográfica del Segura, hay unas 18 unidades de demanda agraria que abarcan unas 90.000 hectáreas, donde el 37% son cítricos
y el 37% son hortícolas. Y si vemos la tablita de aquí abajo que representa la tolerancia la tolerancia al boro de diferentes cultivos, pues vemos que los cítricos están todos en la primera barra, la barra más rosa oscuro, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos focalizado principalmente en nuestros ensayos pues en parcelas que tienen cítricos, ¿no? Para ver los posibles efectos del riego con agua desalada, que básicamente en hoja lo que observamos son pues esas toxicidades por boro, que son esos manchones marrones que aparecen en las hojas, ¿no? Pero como ven aquí, pues aparte de los cítricos, pues también afectan gravemente a los tropicales, afectan también a algunos leñosos, ¿no? ¿Cuáles son los que se salvan más? Pues los anuales, tipo pues, una lechuga, brócoli, calabacín, se van salvando a los niveles que estamos trabajando. Bien, esa es la justificación de por qué cítricos. Con respecto a por qué estudiar el boro, aquí de una forma sencilla, yo creo que todos lo saben, pero bueno, el boro es un micronutriente esencial, es decir, hay plantaciones donde yo tengo que fertilizar con boro porque es esencial en la estructura celular, en la síntesis de proteínas, en el tema de azúcares, regulación hormonal, es decir, interviene en procesos metabólicos de la planta. En el suelo, principalmente está como ácido bórico. Si estamos trabajando con suelos que están por debajo de un pH de 8,5, 9, ese boro está normalmente como ácido bórico. Y normalmente se puede lisiviar fácil si está como ácido bórico, excepto cuando está integrado en los coloides. Si yo tengo un boro que ha cambiado a ion borato por efecto especialmente del pH, es decir, es un boro que ya va con carga, pues tiene más sencillo adherirse al coloide del suelo, a las arcillas. Y entonces esos suelos afectados por boro son más difíciles de lavar que los suelos afectados por sodio o cloruro, ¿no? Suelos salinos. ¿Cómo se manifiestan las plantas? Pues daño en la canopia, en el dosel vegetal, amarillamiento, las puntas se van secando, aparecen circulitos marrones y cuando los niveles son muy elevados, pues incluso podemos tener defoliaciones parciales o totales de los árboles, ¿no? ¿Cómo hacen los agricultores para paliar esto? Bueno, pues parece que aplicar nitrógeno disminuye el boro en hoja, también enmiendas húmicas, quelatos de hierro, correctores de salinos, incremento de carbono en el suelo pueden mejorar el boro. Hay que tener ojo con el tema de la materia orgánica, porque a veces la materia orgánica, si el boro lo retiene, pero de algún modo se solubiliza, podríamos tener un problema de que el boro esté más disponible para la planta que sin materia orgánica. Entonces hay que tener cuidado cuando metemos materia orgánica y controlar bien los pHs que tenemos, porque podemos tener un problema con eso. Bueno, en resumidas cuentas, el boro cuando estamos regando con agua marina puede ser un problema, ¿no? Entonces, como he comentado antes, aquí en Campo de Cartagena, en el sureste de España, pues iniciamos en 2019, perdón, un ensayo en un cítrico, que en este caso es Pomelo Río Rojo, sobre el patrón macrofila. En esta zona pues, es muy común encontrar en los cítricos injertados sobre este patrón, porque es un patrón que resiste muy bien la salinidad, no es un patrón excluyente de sales. Entonces, muchas de las parcelas que tenemos de cítricos pues, están injertadas en macrofila. Aquí lo que hicimos fue sectorizar de esta forma. Vemos que tenemos los árboles que están en recuadro verde, son árboles que se riegan con agua marina desalinizada, en este caso de escombreras. Los árboles que están en rojo, árboles con comunidades regantes. Los que están en azul, árboles en los que mezclamos al 50% comunidades regantes y desalada. Y los que están en rosa son árboles que se riegan con agua desalada de mar a la que le estamos quitando el boro. En parcela, en esa nave del fondo que se ve en la foto, tenemos un equipo de ósmosis inversa con un caudal de 1 metro cúbico hora en el que estamos desalinizando, es decir, haciéndole un segundo paso de ósmosis inversa al agua para reducir el boro a niveles por debajo de 0,5, ¿no? 0,2, 0,4, depende del periodo del año. Y lo que hacemos en estas parcelas pues es monitorizar todo lo que podemos, ¿no? El suelo, humedad volumétrica, temas de estructura del suelo, porosidad, densidad, aspectos relacionados con la iónica del suelo, ¿no? En cuanto a la planta, pues todos los aspectos relacionados con el potencial hídrico, intercambio gaseoso, de fotosíntesis, conductancia estomática, respiración. Vemos todo el aspecto nutricional de la hoja, de iones fitotóxicos, sodio, cloruro, boro. Y también analizamos pues, la producción del pomelo, la calidad de los frutos y también pues, desarrollo vegetativo, ¿no? Crecimiento de tronco, crecimiento del uso vegetal y, por supuesto, pues, la calidad de agua. Es decir, hacemos una monitorización integral mensual de lo que está pasando en la parcela pues, desde el año 2019 hasta el día de hoy que seguimos haciendo, ¿no?
Bueno, pues el agua que estamos nosotros utilizando, como he dicho antes, un agua con conductividad bastante buena. Es decir, si yo veo el agua marina y directamente miro nada más que la conductividad eléctrica, pues lo que tengo es un agua que es estupenda, ¿no? 0,92, pues yo la compro mañana, ¿no? La compro ya. Es un agua que trae poco calcio y poco magnesio con respecto a otras aguas, pero trae mucho cloruro, mucho sodio y mucho boro. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos umbrales citados en bibliografía, pues de investigadores que han hecho ensayos y han dado unos niveles máximos, ¿no? Por ejemplo, cloro 115, pues nos pasamos. Boro, pues hablamos, perdón, sodio 115, cloro 350, pues casi que nos pasamos. Boro 0,5, nos pasamos también. Es decir, nos estamos pasando en los fitotóxicos relacionados con la calidad del agua. Entonces, pues esto nos puede llevar a algún problema. Si analizamos el indicador de la relación de absorción de sodio, como ha dicho mi compañero anterior, el ratio entre el sodio y el calcio y el magnesio, en este caso expresado en miliequivalentes por litro, aquí vemos la evolución durante una serie de años para diferentes tratamientos de agua, donde el azul es el agua marina desalinizada y, por ejemplo, el gris es comunidades regantes a dos profundidades, 25 y 50, pues podemos ver que ha tenido una cierta variación. Es decir, yo no podría decir que se está acumulando en estos suelos el sodio en el suelo, ¿no? Y que está incrementando el SAR. Sí que puedo decir que los menores síntomas se están observando, o sea, las menores acumulaciones, en los tratamientos en los que le quito, por supuesto, el sodio, ¿no? En este tratamiento. Agua marina sin boro, que es un segundo paso de ósmosis inversa, yo estoy quitando el boro, pero también quito el sodio, ¿no? Y el cloro. Pero lo que sí hemos visto es que al tener suelos que tienen pH por debajo de 9, pues sí que se ven episodios de lavado de ese boro en el suelo, ¿no? Que cuando hay una lluvia de 20, 30 milímetros, que es una lluvia que infiltra en el suelo, pues sí que se produce ese lavado del suelo y eso va de una forma pues estacional, ¿no? Estacional. Si comparamos ese RAS, esa relación de absorción de sodio, lo comparamos con la conductividad eléctrica del agua, de esas aguas que tenemos, podemos estudiar el riesgo que tenemos posible de impermeabilización del suelo, ¿no? De rotura de estructura. Y vemos que si nos vamos al agua marina desalinizada, que es esta que está aquí, pues tenemos RAS que son muy altos y al tener conductividades muy bajitas, pues me voy a la zona amarilla. Entonces, esto me genera una alerta de que, ojo, que podría tener problemas en mi suelo en un medio largo plazo. Como digo, depende también del tipo de suelo que tengamos, ¿no? ¿Cómo se puede corregir esto? Pues de una forma sencilla. O bien, si tengo la opción de poder mezclar esas aguas con otras aguas más duras que lleven calcio y magnesio que me ayuden a bajar el SAR y aumentar la conductividad eléctrica, o bien, en el caso de que no sea posible, pues mediante un ajuste nutricional en filtrirrigación, ¿no? Que me permita pues, meter más calcio al magnesio y llevar esto hacia la derecha, ¿no? Hacia la zona verde, que es la zona de no riego. Bien, si entramos a evaluar en el suelo lo que ha pasado con el sodio y en las hojas, aquí vemos en la gráfica de la izquierda, no quiero que os pongáis como locos a ver todos los datos porque explicar todo esto bien nos llevaría media hora, pero lo que quiero es que veáis un poco las tendencias nada más. Si vemos aquí la gráfica de la izquierda arriba, que es cómo ha evolucionado en los últimos años el sodio en el suelo, pues sí que vemos, ¿no? que es mayor en la línea roja, que es el agua marina, y donde es menor, pues es la que estamos haciendo un segundo paso de ósmosis inversa, ¿no? El resto de tratamientos pues se quedan ahí intermedios, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que los suelos regados con AMD pues pueden tener tendencia a acumular mayor cantidad de sodio, pero si vemos la evolución durante estos años, no se ve ninguna tendencia de incrementar ese sodio en el suelo. Es decir, al igual que el boro, el sodio se puede estar lavando del suelo con los ciclos de lluvia. Si vamos abajo, que lo que se presenta es la evolución del sodio en hoja tanto joven, brote de primavera, como en hoja vieja, pues vemos que tanto en uno como en otro nunca alcanzamos los niveles de toxicidad que están en 0,25, según bibliografía, y también vemos cierta variación, ¿no? En esas hojas. Es decir, no podríamos decir que el sodio se esté acumulando más o menos y que tengamos una tendencia creciente, sobre todo en hoja vieja, de ese sodio, ¿no? No vemos nada. Si analizamos, y también como ha pasado antes con lo del suelo que hemos comentado, también se ven ciertas variaciones que responden muy bien a periodos de lluvia moderada, ¿no? De 20, 30 milímetros que sí que infiltran y producen lavado en el suelo. Si se analiza el cloruro, pues vemos algo similar, ¿no? Los suelos regados con AMD, gráfica de la izquierda, tienden a acumular más agua.
Si veis aquí alguna incongruencia en los últimos años con comunidades regantes, es por lo que he dicho antes, porque al final, inicialmente al principio del ensayo, la comunidad de regantes era agua del trasvase, y conforme hemos ido recortando trasvase, pues comunidad de regantes ha ido teniendo más agua de la Pedrera, ¿no? De Torrevieja. Entonces, al final aquí, de 4 tratamientos, hemos ido reduciendo prácticamente pues, lo que es a 2, ¿no? El rojo y el verde, ¿no? Que es agua marina y agua marina sin boro. Y si bajamos abajo y vemos la planta, pues ocurre exactamente igual que con el boro, ¿no? No se ve ninguna acumulación de cloruro en hoja y una tendencia variante en función principalmente de lo que es los eventos de lluvia, ¿no? Pero, si nos vamos al boro, aquí ya la película es diferente, porque el boro en el suelo sí que se ve que tenemos eventos de boro mayores, concentraciones mayores en los que los suelos regados con agua marina comparado con el resto. Incluso hay periodos en los que tenemos pues mayores elevaciones, suelen coincidir con los periodos de estivales donde pues tengo una mayor demanda de agua transpirativa, entonces estoy regando con mayor cantidad de agua, mayores volúmenes y tendemos a acumular boro en el suelo. Pero si vemos lo que pasa en las hojas, pues aquí sí que se ve una tendencia creciente de boro en las hojas. Si se fijan en la línea verde, pues vemos que en octubre del 22, pues aquí ya hemos rozado los 300 miligramos por kilo que se citan en bibliografía como niveles tóxicos. Es decir, el boro tiende a acumularse en la hoja vieja. Cuando llega el boro por el xilema a la hoja vieja, se producen unos cambios de pH en hoja que lo transforman de forma a un borato y que hacen que su translocación por el floema a las hojas jóvenes y a otros tejidos sea más compleja. Entonces, pues sí que se acumula más en hoja vieja. Si ven la hoja de primavera, que es la que nace en febrero, bueno, se acumula, pero en niveles de 200 aquí acaba el año, no hay más. Para que esta de aquí se convierte después en la vieja, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa un poco con el boro en las hojas. Entonces nosotros en esa parcela donde dimos acumulación, pues lo que intentamos hacer fue ver si desde el punto de vista fisiológico pues tenía alguna implicación y analizamos pues potenciales hídricos, temas de clorofila, de conductancia estomática, de fotosíntesis. Y aquí lo que vemos son pues una serie de gráficas de valores medios de X años donde no se ve absolutamente ninguna diferencia. Es decir, los árboles que yo estoy regando en 2019 con agua desalinizada, aunque están acumulando boro y el suelo está acumulando boro, actualmente no estamos viendo efectos fisiológicos en el cultivo. Es decir, mi cultivo está respondiendo de momento bien. ¿Por qué? Pues porque pensamos que como lo hemos injertado en 2019 en un patrón macrofila que ya venía de un mandarino anterior y el árbol ha crecido muy rápido, pensamos que todo el boro que está entrando en el sistema, la planta lo está acumulando bien, sin problema. Y que a partir de ahora que ya el árbol está siendo adulto, que ya las copas se tocan entre ellos, pues podemos esperar que haya cierta acumulación y tener algún tipo de problema. Si vemos la producción, pues estamos el año pasado, 2023, el árbol tenía 5 años, para 5 años, pues estábamos sacando unos 60.000 kilos por hectárea de pomelo, que son cifras pues bastante bien para tener un cultivo injertado 4 años. Y en temas de calidad de fruto no se observa absolutamente nada de diferencias entre tratamientos. Entonces, de momento en esta parcela no hemos encontrado nada después de estar regando pues, durante 6, 7 años con agua desalinizada. Entonces, ¿qué hicimos? Pues viendo que en esta parcela no encontrábamos nada, pues seguimos a buscar parcelas. Y seleccionamos 5 parcelas, tanto del campo de Cartagena como de la zona del suroeste, la zona de Águilas, donde encontramos parcelas que estaban siendo regadas con aguas con niveles elevados de boro y muchos de esos años con aguas desalinizadas, pues regadas con valdelentisco y con desaladora de Águilas. ¿De acuerdo? Entonces fuimos a analizar esas parcelas y hacer una monitorización, que son estos resultados que vemos aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos arriba la hoja vieja, el boro en hoja vieja y abajo el boro en hoja de primavera para diferentes parcelas en diferentes épocas, desde 2022 hasta septiembre del 23, que es la última barra. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues corroboramos de nuevo que en hoja joven no se produce esa acumulación y nos quedamos en niveles de 200. Por tanto, si nosotros medimos el boro en la hoja vieja, no vamos a encontrar, en la hoja joven, perdón, nunca vamos a encontrar nada. Pero si medimos hoja vieja, pues vemos que tenemos algunos eventos, por ejemplo, este de limón 350, estos de aquí que en alguna medida llegaron casi hasta 600 miligramos por kilo, que son mucho más grandes que los niveles que están marcados en bibliografía. Los más relevantes en temas de boro son los de este investigador californiano que se llama Grattan,
que es de lo que yo conozco el que más ha trabajado en temas de boro en cítricos, ¿no? Bueno, pues en estas parcelas de pomelo y de limón que han alcanzado estos niveles, cuando se va a esas parcelas sí que se ve lo que ocurre en estas imágenes. Se ve cierta toxicidad en algunas hojas viejas del árbol, del dosel, no en todas, pero sí se ven algunas ya esa toxicidad por boro en estas hojas. Y entonces, bueno, pues medimos la producción porque pensamos, bueno, si estamos afectando al boro de las hojas y aquí sí que se ve esa toxicidad, pues entiendo que la producción se va a ver afectada, ¿no? Pero cuando cogemos datos de producción, para estos marcos de plantación y para estas campañas, pues al final tenemos valores medios en limón de 70.000 kilos, valores en pomelo entre 60 y 80.000 kilos. Para una producción de limón de una etapa, un árbol adulto, producir 70, 80.000 kilos, creo que es una producción bastante buena, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos con los agricultores de estas parcelas, de estas de limón y de estas de pomelo de águilas, y le preguntamos cómo es posible que esté regando 20 años con agua desalada de águilas y que tenga usted niveles de boro de 500 y que tenga usted esas producciones y que nos digan que el árbol va muy bien. Entonces, efectivamente, la respuesta es que me dicen que ellos miman mucho el árbol, ¿no? Que no escatiman en regadío, aplican unas buenas fracciones de lavado, meten muchos quelatos de hierro, muchos correctores salinos, dispersadores de sal, meten humus, meten materia orgánica, es decir, invierten mucho en el cultivo para permitir que ese cultivo después de 20 años siga dando producción. En el caso contrario, pues tengo ejemplos de parcelas en campo de Cartagena, pues parcelas más pequeñas, que son de empresas más pequeñas, donde el agricultor regando con agua de desalación, pues ya ha tenido defoliaciones en mandarinos que tienen 5 años, ¿no? Y me ha dicho, oye, allí es que a mí el mandarino se me ha defoliado en 5 años, ¿qué ha pasado? Bueno, pues quizá haya sido un manejo escaso o un manejo corto o un mal manejo, ¿no? Y que con un buen manejo quizá lo podríamos haber sacado adelante, ¿no? Entonces ya para terminar, pues 4 conclusiones principales de lo que me gustaría que se llevaran a la casa. Pues primero, que el agua marina para riego agrícola en el sureste de España es, por supuesto, una realidad y su uso se encuentra en progresivo aumento. Y entonces, pues tenemos que ser capaces de capacitar, ¿no? a las personas que lo están utilizando de lo que tienen entre manos, ¿no? Muchos de ellos ya lo saben, ¿no? En esta zona pues tenemos la suerte de estar muy tecnificados y los agricultores están muy puestos al día de lo que están haciendo, ¿no? Después los incrementos de boro, tanto en suelo como en hoja, sobre todo hoja vieja, en algunos casos superan sus umbrales y es importante tener esa monitorización continua, ¿no? Para actuar antes de que el árbol se me defole y pueda tener problemas de producción. En nuestra parcela experimental, desafortunadamente, actualmente no hemos obtenido nada, probablemente, digo nada, si hemos obtenido cosas, pero no efectos negativos. Principalmente pensamos que por el patrón macrofila y la cierta edad y vigor que tiene el patrón, y por eso nos fuimos a buscar otras parcelas para ver esos efectos, que sí los hemos encontrado, aunque no se manifiestan en producción en estas parcelas. Y finalmente, pues lo que digo, ¿no? Riego, control de enmienda, es decir, cuidar y mimar el huerto y tenerlo muy protegido y muy bien, pues hace que esas parcelas sigan funcionando. Aquí la pregunta no sería eso, sería sino a qué coste, ¿no? Porque claro, cuando hablas con grandes empresas de cítricos, grandes productoras de cítricos, pues son capaces de asumir estos costes. Pero cuando hablas con pequeños agricultores y le dices, no, usted es que tiene que aplicar quelato, tiene que aplicar este producto, tiene que aplicar materia orgánica, tiene usted que regar y no tiene agua, tiene usted que aplicar fracción de lavado. Pues claro, el agricultor me dice, yo no puedo hacer eso, ¿no? Y entonces, pues son las parcelas que estamos viendo esos efectos más negativos. Y ya para terminar, bueno, pues como es de bien nacido y ser agradecido, pues agradecer a todos los proyectos que nos financian, proyecto Sea4Crop, al proyecto Sosagua 21, a la Cátedra de la Sostenibilidad y también, por supuesto, pues a todos los compañeros, ¿no? Porque aquí no estoy yo solo. Hoy doy la cara yo, pero aquí estamos todos, hay mucha gente detrás de esto trabajando. Y nada más. Muchas gracias y me quedo a la espera al final, pues algún turno de preguntas. María Dolores. Sí, muchas gracias, José Francisco. A vosotros. Muy interesante la presentación y bueno, vamos a dar paso a la última charla para intentar acabar en hora, ya que varios de los ponentes, bueno, pues tenemos que terminar en hora. Entonces, bueno, vamos a dar paso a José Gabriel López Segura, que es investigador titular del IFAPA de La Mojonera, con la charla Riego de cultivos hortícolas de invernadero con distintas mezclas de agua desalinizada de mar y agua subterránea. Sí. Buenas tardes. Loli, ¿se ve bien? A ti sí, pero la presentación no. Eso. Empezamos con los problemas. Empezamos con los problemas. Disculpa, a ver si... Sí, tranquilo. ¿Ahora?
No, tienes tu presentación. Ah, espera. Hay Ahora que sí. dar. Ya, Ahora sí, ya sí, ahora sí, ahora sí. Pero se ve la Venga. presentación y yo en pequeñito espero, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a Venga, cuando empezar. quieras. Bueno, buenas tardes a todos en principio y muchísimas gracias por invitarnos a esta webinar. Oyendo a mis compañeros, los que me han antecedido, voy a hacer una pequeña introducción que no tenía en principio, pero voy a hacerla puesto que hemos hablado de lo que es el agua de mar desalada en distintas zonas, entonces voy a centrarme en Almería. En Almería tenemos ahora mismo 4 grandes desaladoras públicas, 2 privadas, de las cuales además tenemos, Rambla Morales parece que ya se pone en funcionamiento, pero nos hemos permitido el lujo de tener 2 fuera de servicio durante muchos años. En el plan hidrológico de la cuenca mediterránea andaluza, pues vienen una serie de desaladoras. Yo he puesto aquí, me voy a centrar en el campo de Alía y algunas que está previsto su incremento, pero aún no se ha hecho con respecto a lo que había hace 10 años. Y concretamente me voy a ceñir al poniente, al campo de Alía, pues ahora mismo tendríamos que duplicar la capacidad que tenemos, que serían 30 hectómetros cúbicos. Nosotros empezamos a trabajar en 2017 y ahora en 2024 teníamos que tener garantizado al menos 60. Bueno, estos son los datos que tenemos. O sea, nosotros tenemos ahora mismo una capacidad total en este momento de 144 hectómetros cúbicos anuales de generación o de producción de agua de mar desalada y tendríamos que tener previsto a corto y medio plazo, incluso ya hechos, 221 hectómetros cúbicos anuales, de los cuales la mayoría tendría que ir para agricultura, uso agrícola. Aquí tenéis un poco la foto de 2 de las grandes desaladoras que estaban fuera de servicio. Una cosa importante es que aunque hay previstas duplicaciones y nuevas construcciones de desaladoras, hay que tener en cuenta que el consumo doméstico, el consumo urbano está prácticamente cubierto y que las nuevas que se hagan tienen que cumplir el Real Decreto, o sea, tienen que cumplir no solo el abastecimiento humano, sino el agrícola. Como ha comentado mi compañero anterior, que sobre todo en temas de boro y de remineralización, pues no es precisamente el óptimo para consumo agrícola. Bueno, el agua de mar, lo mismo, voy a repetir lo mismo, lo que han comentado, un agua fabricada, un agua que tiene un desequilibrio químico importante. Entonces no voy a simplemente repetir, yo creo que todos somos conscientes de lo que hay. Hay una cosa importante, que es que en redes de distribución, o incluso en instalaciones hidráulicas antiguas, tiene una capacidad corrosiva alta, con lo cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo si tenemos redes que quedan algunas bastante en filocemento, elementos metálicos y demás. Y también que disuelve las incrustaciones de calcita, con lo cual en riego localizado nos puede dar luego un problema. Importante, pues que los posttratamientos sean lo que se da en las desaladoras, sean lo adecuado y además mezclarlas. O sea, está claro que es un recurso caro, el más bueno en cuanto a salinidad, pero también con sus desequilibrios y sus problemas. Y está claro que el mezclarla con un agua subterránea, en nuestro caso, de mala calidad, lo que pasa en Murcia, en Canarias o pasa en Almería, pues uno de los mejores soluciones para adaptar la calidad, a incrementar volumen y bajar precio. Aquí tenemos los 2 modelos de uso del agua de mar desalada en agricultura, los tenemos en Almería. El primero es un modelo de lujo, que es el que se construyó en el año 95 para el campo de Níjar, del agua procedente de la desaladora de Carbonera, y se hizo una doble red. Una para exclusiva de agua de mar desalada y otra la que tenía en la finca de su abastecimiento tradicional de agua normalmente salobre. Y entonces la opción mejor es la doble balsa y tener en un almacenamiento de agua salobre, otro de agua de mar desalada, una salinidad óptima y un mecanismo, un automatismo de mezcla de forma que lo pudiéramos adaptar para cada cultivo y cada estado fenológico. Eso sería lo ideal, pero evidentemente no creo que las condiciones económicas ahora mismo nos permitan volver a hacer la doble red. Lo normal ahora mismo, pues lo que tenemos, esta es una imagen aérea de la desaladora privada del Bajo Almanzora, la Comunidad de Regantes de Cuevas, donde lo que se hace es una mezcla en alta. O sea, a la salida de la desaladora se mezcla directamente el agua desalinizada con el agua procedente de sus fuentes convencionales y se distribuye al regante un agua de una calidad uniforme, normalmente entre 1,5 decisiones metros. Importantísimo cuando vamos a utilizar, y ya entramos en la comarca de Poniente, cuando vamos a utilizar agua de mar desalinizada,
y tenemos que mezclarla con otras aguas, que es el caso de los proyectos que yo voy a explicar, y que además necesariamente tiene que ser así, es imprescindible tener una buena red de almacenamiento para poder hacer esa mezcla. Y además lo importante, aquí tenéis la foto aérea del campo de Alía, son aproximadamente 20.000 hectáreas. Lo que hay que pretender es que cada regante y en cada zona de esta comarca reciba un agua de una calidad uniforme, ya previamente mezclada. Para eso es imprescindible una buena red de almacenamiento. Cuando el suelo es tan caro como aquí, pues es una cuestión que puede tener algunos problemas. Bueno, estos son los datos que nos dan. Bueno, esta es una previsión que en su momento hicimos de la necesidad. Evidentemente el campo de Alías tiene un problema en los acuíferos que necesitamos que se recuperen. Yo me gusta decir que necesitamos que descansen. Hicimos en su momento una previsión de que de agua de mar desalada necesitábamos unos 60-70 hectómetros cúbicos. Fuimos muy optimistas y pensamos que nos iba a llegar incluso un pequeño trasvase de la presa de Rules y que Beninar iba a tener un caudal, o sea, perdón, un almacenamiento estable, pero bueno, de que a día de hoy pues íbamos a tener aproximadamente 60-70 hectómetros cúbicos. Seguimos teniendo los mismos 30 hectómetros cúbicos que teníamos en 2017. Eso es un problema que tenemos que solucionar. No están incluidas las pluviales. Bueno, en Almería hemos tenido, ya termino con esto la introducción, varias grandes crisis del agua. La primera fue la del Bajo Andará en el año 95 y se resolvió con la reutilización de las aguas residuales de la ciudad de Almería. En el 2005 Níjar, es un acuífero confinado, se quedaban prácticamente sin agua y se resolvió con el agua de mar desalada de Carbonera. El Almanzora también tuvo una gran crisis en el 2005 y se resolvió tanto con el agua de mar desalada de Carbonera como el trasvase privado del Negratín, que aporta hasta 50 hectómetros cúbicos anuales, insisto, un trasvase de índole privada. Y ahora tenemos el gran problema. ¿Qué hacemos con el poniente, donde tenemos la gran superficie, más de 20.000 hectáreas? Y aquí necesariamente tenemos que integrar todos los recursos. Bueno, pues en 2017, perdón, se pone en marcha la desaladora del Poniente con una producción de 30 hectómetros cúbicos, de los cuales aproximadamente unos 20 hectómetros cúbicos, más o menos, van destinados a riego. Entonces nosotros, la administración, sobre todo la administración, el IFAPA, la Consejería de Agricultura, pues pensamos que integrar un recurso como el agua de mar desalinizada era imprescindible hacer un ensayo, investigación, experimentación y transferencia a los regantes, puesto que estamos integrando, como ya han dicho los compañeros que han precedido, un recurso que tiene sus problemas de utilización. Bueno, pues empezamos con un proyecto en el año 2017 de utilización de agua de mar desalada mezclada con otra agua, perdón, lo voy a poner aquí bien. Ese era un proyecto de investigación y además de implementar la infraestructura que necesitábamos para los demás. Y posteriormente hemos hecho en 2020 otro proyecto de transferencia y actualmente, desde marzo de 2024, tenemos el tercer proyecto. Seguimos sin discontinuidad haciendo esos proyectos ahora mismo ya estamos en la fase de ensayo con distintos cultivos y sobre todo de transferencia, a nivel de técnicos, a nivel de gestores y por supuesto a nivel de agricultores. Bueno, los objetivos, ¿qué objetivos tienen? Y voy a hablar ya de estos tres proyectos que ahora mismo, o sea, los que iniciamos en 2017 y que ahora mismo estamos en ejecución. En primer lugar, definir cuál es la mezcla óptima de agua de mar desalada, agua subterránea salobre, para el riego de cada uno de los cultivos, de los principales. Mejorar la eficacia de esa mezcla de agua. Estamos utilizando un recurso medio malo, que es el agua subterránea salobre, y el recurso más caro, que es el agua de mar desalinizada. Por lo tanto, necesitamos ensayar las estrategias de riego que nos permitan tener la máxima eficiencia. Por otro lado, uno de los grandes problemas que tenemos y que tiene cualquier cultivo de invernadero es que después de cada ciclo de cultivo hay que lavar la sal. Bueno, pues si tenemos un recurso bueno, como es en cuanto a salinidad, insisto, como es el agua de mar desalinizada, vamos a definir qué volumen utilizamos y qué tipo de manejo, tanto el manejo a nivel de riego, como a nivel, o sea, de riego de cultivo, como a nivel de desalación, del riego de lavado de sales, es fundamental, como veremos ahora en los resultados que estamos obteniendo, tanto para minimizar el consumo de agua, que es altísimo en estos riegos de lavado, como para evitar
combinando los dos manejos, evitar la posibilidad de contaminación de los acuíferos, sobre todo contaminación por nitrato. Y por último, perdón, esto se me ahora. Continuar, evidentemente, lo que tenemos que hacer, el que nosotros hagamos en el centro, si no lo transferimos absolutamente, ya os lo he dicho, tanto agricultores, técnicos como gestores, pues no estamos haciendo nada. Entonces, lo que tenemos ahora es un plan muy ambicioso de llevar esta transferencia de todos los resultados que estamos obteniendo a nivel de todos los de técnicos, gestores y agricultores. La infraestructura que tenemos, bueno, pues aquí está la desaladora de Carbonera, su red de distribución y nosotros estamos aquí, perdonad que vaya un poco rápido. Infraestructura que tenemos, pues inicialmente tomábamos agua de mar desalada, 0,5 de conductividad, de un depósito de la comunidad de regantes Soria Arena y la llevábamos a nuestro centro de investigación, que está aquí. Dentro del centro de investigación tenemos un depósito de agua de mar desalada, un depósito de agua subterránea salobre, un cabezal específico para este tipo de riego, dos invernaderos específicos de aproximadamente 1000 metros cuadrados cada uno para el ensayo de los distintos cultivos. Aquí tenéis el cabezal de riego, un cabezal un poquito más, digamos, tecnificado, un poquito más informatizado, pero no se diferencia mucho de lo que tiene cualquier agricultor. Lo que sí tenemos importantísimo para el tema de manejo de riego es el electrotensiómetro, donde vamos a regar por consigna de tensión matricial en suelo. Tampoco es nada que los agricultores no estén acostumbrados a usar. A nivel para ver el tema de lisividad, bueno, este es el suelo de cultivo, que lo hemos puesto nuevo en 2017 para los cultivos. Veremos algunos resultados un poco extraños en el cultivo de pimiento, que fue el primero, porque este suelo no había sufrido, digamos, riego con aguas malas, con agua salina, y tenía una capacidad de amortiguación de riego, que veremos que los resultados en producción y en eficiencia, pues, nos dieron alguna sorpresa, pero es simplemente porque era un suelo recién aportado. También tenemos nuestros lisímetros, tenemos que ver cuál es el agua que percola, tanto en riego como sobre todo en el lavado de sales. Aquí tenéis la imagen de nuestras parcelas, tal y como quedan. Y ahora mismo hemos tenido un problema desde hace un año, que por eso hemos incluso tenido que modificar los ensayos. La comunidad de regantes nos aportaba agua de mar desalinizada de la desaladora de Carbonera, del campo de Alía, y ha habido un problema de abastecimiento y no ha dejado de aportar el agua con esa concentración de sal. Y hemos tenido primero problemas de elevación, 0,8, de conductividad, con lo cual ya no era fiable. Y últimamente es que ya no nos podemos, o sea, ya varía muchísimo, con lo cual lo que estamos haciendo es construir nuestra propia desaladora dentro del centro de investigación. Tenemos ya una desaladora en el pequeño centro de investigación de La Cañada. Bueno, los objetivos de nuestros 3 proyectos. Primero, integrar los recursos no convencionales. En este caso no vamos a hablar de agua residual reutilizada, sino solamente de agua de mar desalada. Y luego una herramienta de gestión del riego. Nos vamos a basar a través de los electrotensiómetros que nos permiten aplicar el riego en una consigna de riego a una tensión matricial determinada. Y por lo tanto vamos a hacer una mezcla de tanto la combinación de distintos tipos de agua como la consigna de riego, de forma que tengamos un resultado óptimo en cuanto a la producción y la eficiencia de riego. Perdonad que voy rápido porque es que estoy viendo el tiempo aquí y veo que voy bastante retrasado. Bueno, pues desde el 2017 hemos hecho 3 ensayos de 3 cultivos, pimiento, tomate y pepino. El pimiento fue el primero con un suelo recién aportado, con lo cual los resultados fueron en algunos casos un poco distintos de los que esperábamos, pero tanto tomate como pepino sí han sido ya sobre un suelo, lo que sería un suelo normal de un invernadero de la zona, que es lo que nos interesa. Los tratamientos que hemos tenido, 4 niveles de salinidad, los 2 extremos, o sea, agua de mar desalinizada de 0,5, el agua subterránea salobre, que sería 2,4 decisiemens metros, y 2 combinaciones a 1,0 y 1,5 decisiemens metros. Y por otro lado, la consigna de activación del riego, que hemos utilizado en principio 2 consignas, menos 10 de tensión matricial, menos 10 kilopascales y menos 20 kilopascales tanto para pimiento como para tomate. En pepino usamos menos 25, intuitivamente por ver cómo se comportaba otra tensión distinta. Normalmente el menos 10 suele considerarse bajo. Bueno, pues vamos a utilizar una además que sea un poquito más alta, aparte de las menos 20, y ver cómo se comporta.
Os voy a dar exclusivamente el resultado en resumen. En pimiento, que os digo que el resultado fue un poco sorprendente, en la que fue el primer cultivo, vemos que la producción total con respecto a la salinidad, o sea, 0,51, 1,5 y 2,4, no hubo diferencia significativa, ninguna. Fueron unas producciones similares, incluso en algún caso la de 2,4 fue superior, aunque no sea significativa. Sí la hubo en cuanto al potencial matricial, a la consigna de activación del riego. Fue mejor, no mucho mejor, mejor cuando le ponemos menos 10 kilopascales, o sea, riegos más frecuentes. En el caso del tomate, pues aquí sí ya es el segundo cultivo, aquí ya sí el suelo había tenido un primer cultivo y ya vemos que tanto la consigna de activación como la salinidad de la mezcla de agua, pues sí son significativas, evidentemente. Menos 10 kilopascales de consigna y agua de 0,5 y 1, pues nos dan una mejor producción. En pepino exactamente lo mismo, tenemos el mismo resultado, mejor. Aquí ya habíamos en pepino, ya habíamos quitado la mezcla, o sea, el agua de mar desalinizada pura, porque vimos que tampoco merecía la pena, y además ya no nos fiábamos mucho de que nos fuéramos a abastecer durante todo el ciclo de un agua a 0,5, con lo cual preferimos utilizar ya directamente la de 1,0, las consignas de riego las mismas, y vemos que realmente la producción sigue el patrón de un agua a 1,0 de conductividad y una consigna de riego de menos 10, pues la verdad es que nos iba bastante bien. La productividad en términos tanto agronómicos, kilos por metro cúbico, como en términos económicos, euros por metro cúbico, pues en pimiento fue un poco sorprendente, no en el caso de salinidad, no, pero en el caso de potencial de activación sí. Yo digo que pimiento no, vamos, obtuvimos esos resultados raros por la razón que he dicho de suelo recién aportado. En tomate sí, la productividad evidentemente en una consigna de menos 10 y en una mezcla de agua de 10, perdón, de un 17 metros, tanto en kilos como en euros. Quiero ir muy rápido. Y en pepino, perdón, en pimiento, en pimiento, perdón, no es que no tenemos los datos de producción de pepino, esa diapositiva, no sé por qué se me ha perdido. Entonces, la siguiente sería la conductividad eléctrica que tenemos en el suelo después del cultivo. En el caso de cultivo del pimiento, tenemos un suelo nuevo y la consigna, si veis la conductividad del extracto del suelo después del cultivo, pues realmente es baja. La más alta se nos da, por supuesto, con el agua subterránea salobre, 2,96. En el caso del potencial o sea, de la consigna de activación, prácticamente son iguales. En tomate ya tenemos un suelo en el cual hemos cultivado antes y tenemos una solución del suelo con una salinidad superior, ¿eh? Por supuesto, se nos va a perdonar que es que quiero ir demasiado rápido y eso no es bueno. En cuanto a la salinidad, evidentemente, con el agua de 0,5, pues tenemos una salinidad, una conductividad menor en el extracto de saturación y va subiendo hasta 2,4, eso es lógico. Y en el caso del pepino, exactamente lo mismo. Bueno, he ido demasiado rápido, voy a dar las conclusiones que son bastante sencillas y quizás hasta reiterativas. Salvo en el caso del pimiento, y por la razón que he dicho, la consigna de activación de riego de menos 10 kilopascales fue la que nos dio mayor producción. Lo mismo en el caso de la sanidad del agua, la de 1,010 de Siemens metros, pues la verdad es que fue bastante bien. Evidentemente, a un agricultor no le vamos a decir que riegue con agua de mar desalada de 0,5, sería tanto un despilfarro como un problema incluso a nivel de cultivo. Esto evidentemente es lo que se refleja en bibliografía. La consigna de activación tanto incrementa la producción como la eficiencia del agua. Lo mismo que el agua 1,0 de cisiem, o sea, esa mezcla, lo que consideramos nosotros la mezcla óptima, pues no reduce tampoco la eficiencia. Y además, el problema que hemos tenido cuando hemos utilizado en las parcelas, vamos, dentro de las repeticiones que hemos usado,
agua subterránea salobre, pues la verdad es que supone una disminución importante en la productividad de esas parcelas. Como hemos estado repitiendo los cultivos siempre con la misma replicación, con el mismo diseño estadístico. Evidentemente, el extracto, la conductividad del extracto saturado, pues cuanto mejor es el agua que hemos aplicado, pues es menor. Si esa conductividad que queda al final del cultivo es menor, supone que debemos de aplicar un volumen de agua menor para ese lavado de sales. Y evidentemente, cuando estamos utilizando agua subterránea salobre, pues el estado en el que dejamos el suelo es bastante lamentable y sobre todo es acumulativo, como todos saben. Bueno, aquí tenemos estos resultados de estos ensayos. No solo los estamos transmitiendo a partir de las jornadas que estamos dando a distintas comunidades de regantes, sino que también están colgados en el portal de difusión del IFAPA, en Servifapa. Hay varias ya colgadas y hay unas cuantas más en preparación que yo espero que pronto estén ya disponibles. Bueno, pues el segundo objetivo que teníamos es la mejora de los riegos de lavado, la eficiencia de los riegos de lavado. Tenemos un agua de una calidad alta, estamos utilizando agua de mar desalinizada, podemos partir de 0,5 de 100 litros de salinidad, y entonces lo que tenemos que ver es el efecto tanto de ese agua de calidad como del manejo. Es fundamental tanto en el cultivo, como hablábamos, como he comentado antes, de la consigna de activación. Aquí el manejo de esos riegos de lavado es fundamental. Hemos medido temperatura de suelo, lavado de sales y el volumen drenado. Para eso tenemos nuestras parcelas, tenemos los lisímetros, tenemos todo tipo de, vamos, la implementación que necesitamos de infraestructura es mínima, ¿eh? Y la tenemos puesta en todos nuestros 2 invernaderos que tenemos de ensayo. Bueno, lo que es una evidencia que hemos visto en campo es que alrededor de un 33%, o sea, un tercio de los invernaderos que tenemos, utilizan más de 60 milímetros de agua, normalmente en una sola aplicación, para el lavado de sales después del cultivo. Incluso un 16%, las encuestas que hemos hecho, aplican más de 80 milímetros, lo cual pues supone un porcentaje muy alto del agua que se utiliza a lo largo de la campaña. En general son riegos un solo riego a lo largo de varias horas y suponen, evidentemente al ser un solo riego, pues hay una lesivación muy alta, lo que supone una percolación grande de nutrientes, sobre todo nitrógeno, que es el que más nos preocupa. Bueno, aquí tenemos lo lógico, vamos, el esquema de la distribución de sales. Lo que hemos hecho, damos por hecho que la mayor parte de los riegos de lavado, nosotros al menos aconsejamos que se den aprovechando la solarización, la desinfección del suelo. Vemos que es la forma más eficiente. Los objetivos que teníamos con este ensayo, pues optimizar los riegos de lavado a máxima eficiencia y determinar el volumen a aplicar y el manejo de los pulsos de riego. Nosotros hemos utilizado, bueno, el suelo que tenemos, que es el de los 2 invernaderos, textura franco-arcillosa. Tenemos 2 goteros para cada riego local, para cada punto tenemos 2 goteros de 3 litros hora, y el agua que hemos utilizado para lavado es un agua de muy buena calidad. No hemos utilizado exclusivamente agua de mar desalinizada, sino un agua de 0,8 de 100 metros. Es una muy buena, pero no llegamos tampoco a utilizar exclusivamente agua de mar desalinizada. El volumen, hemos utilizado en un caso 30 litros por metro cuadrado, se quedaba escaso, y en otros 60 litros por metro cuadrado. Y el pulso de riego, lo que se llama, lo que hemos considerado el convencional, que sería un solo pulso de riego, todo el volumen en un solo pulso, que es lo que normalmente hemos visto que hace el agricultor, y luego lo que nosotros planteamos que es una aplicación fraccionada, en pulsos de 6 litros por metro cuadrado. Teníamos 4 ensayos distintos, 4 variables, que serían, en primer lugar, 30 litros por metro cuadrado en un solo pulso de 5 horas, 30 litros por metro cuadrado en 5 pulsos de 10, de 6 litros por metro cuadrado durante 5 días, y luego ya el mayor volumen, pues 10 horas de riego en un solo pulso o un riego de 1 hora durante 10 días. Perdóname, que quiero ir tan rápido que no es bueno. Bueno, aquí tenemos el extracto saturado del suelo antes de aplicar los riegos. Como vemos, es muy alto, de 4,4, 4,50.
Son unos umbrales que evidentemente no se recomiendan para ningún cultivo. Y aquí tenemos después de la aplicación de los riegos. En el caso de aplicar 30 milímetros, 30 litros por metro cuadrado, se queda evidentemente, no hay un lavado. Y tampoco si aplicamos el método convencional de un solo lavado. Los datos más favorables los tendríamos aplicando 60 litros por metro cuadrado y aplicando el método de fraccionado, en 10 riegos de 6 litros por metro cuadrado. En cuanto a percolación, pues en el caso del que apliquemos 30 litros, pues aquí veis que si es en un solo riego, pues prácticamente el 90% percola. En el fraccionado es menor, pero evidentemente este volumen de agua no es suficiente para lavar. Y en el caso de aplicar los 60 litros por metro cuadrado, si lo aplicamos en un solo, lo que sería el método de la práctica convencional, pues percolaría un 86%, lo cual es una burrada, es muy alto. Y si lo hacemos en fraccionado en 10 riegos, percolaría un 53%, lo cual ya es bastante más, digamos, manejable, más razonable. Bueno, conclusiones, y me perdonáis que es que voy mirando el reloj. Entonces, la práctica convencional, pues no es eficiente, o sea, lo de aplicar en un solo pulso, en un solo riego, varias horas, 6 y 8 horas, y aplicar volúmenes entre 60 y 80 litros por metro cuadrado, evidentemente no es eficiente y produce una lisiviación totalmente excesiva. La aplicación fraccionada es mucho más eficiente y además produce menos drenaje, con niveles muy altos de, como hemos visto antes, los niveles iniciales mayores de 4 o 17 metros. La aplicación de 60 litros por metro cuadrado de forma fraccionada vamos, permite tener unos niveles de salinidad apropiados para iniciar el siguiente ciclo de cultivo. Luego, otra cosa importante, antes hemos hablado de la consigna de lo que hemos ensayado en los riegos, tanto mezcla de agua como aplicación, consigna de aplicación. Evidentemente, si hacemos un buen riego, tendremos el suelo, como hemos visto en las tablas, aunque sea muy rápido, tendremos el suelo después del cultivo en unas condiciones mucho mejores y por tanto el lavado de sales va a ser mucho más eficiente. Bueno, y perdonar la rapidez, perdonar porque he querido decir demasiadas cosas en poco tiempo, pero quedo a vuestra disposición y por supuesto estamos en el IFAPA y en nuestro portal a disposición de todo, vamos, con todos los datos que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Oye. Bueno, antes pasamos al turno un poco de coloquio, que bueno, quería trasladar alguna cuestión referente, bueno, ha sido, antes de nada, daros las gracias por la participación en el webinar y toda la información que habéis presentado es bastante relevante y puede ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, yo quería un poco por conocer lo que se suele hacer en la parte de Murcia, porque habéis comentado, José Francisco, que teníais allí una ósmosis en vuestro ensayo, si no creo recordar mal, de ósmosis para el boro. Eso era una cosa a nivel investigación, ¿no? Porque queréis bajar boro. ¿Sabes si eso es algo lo están implantando los agricultores o...? Mira, aquí en la zona del sureste, la práctica común que tenían los agricultores, espera que va a salir una cosa rara ahí, aquí. La práctica común que hacían los agricultores hasta hace unos años, hasta hace 5 o 6 años, era que todo agricultor tenía su propia equipo de ósmosis inversa en sus parcelas. Ellos extraían agua de pozo, desalobraban y ese agua la utilizaban para regar. Y después, pues bueno, con la salmuera que se generaba, pues iba a los cauces, ramblas, otros volvían a pinchar en el acueducto por debajo del cuaternario. Bueno, pues eso ha generado una gran cantidad de problemas ha generado una cantidad de problemas muy grandes pues de salinización del suelo, de eutrofizaciones, contaminación del Mar Menor,
Bueno, todo lo que habéis escuchado. Entonces, esa práctica se prohibió. O sea, Confederación actualmente no permite tener una planta de ósmosis inversa para desalobrar. Nadie tiene. Y si alguien la tiene, la está haciendo ilegalmente. En nuestro caso, tenemos viabilidad de ponerla porque es con fines de investigación. ¿De acuerdo? Nosotros en la parcela tenemos un equipo de ósmosis inversa para reducir el boro con una tasa de conversión de un 80-85% de permeado y de rechazo. Y actualmente, como producimos muy poca agua, porque la parcela son 150-160 árboles, ese rechazo vuelve a la balsa y se diluye con el agua que hay en la balsa. Eso en una práctica general, donde yo tenga muchas más hectáreas y tenga más caudales, eso no es viable. Eso no es viable porque en pocos meses, años, el nivel de boro en la balsa se me dispararía. Y ese acumulativo no podría ser. Entonces, nosotros también hemos ensayado en parcela reducción de boro mediante resina de intercambio iónico. Que esto es como un filtro de zeolita o un filtro de arena, de estos verticales, que en vez de llevar dentro arena, pues lleva dentro, mira, te voy a enseñar. Te voy a enseñar un link. Lleva dentro un material que es como una... no se ve el bote. Espera, que me voy a quitar el fondo. Aquí se ve. Ahora, sí. Es como un material... ¿Algo más? Ahora. Es como un material, como una resina, unas bolitas blancas, que esto es selectivo al boro. Es decir, todo el agua que pasa por este material se queda con niveles de boro de 0 durante X horas. Y después, a partir de las 56, 57 horas, empieza a incrementar el boro pues, de una forma un poco así exponencial, ¿no? Hasta las 150 horas, 160 horas. Entonces, lo que conseguimos con esto es retirar solamente el boro del agua desalada. Y después, cada esas 150 horas, nosotros lavamos las resinas con una solución ácida y después con una solución básica, primero con ácido clorhídrico, y después metemos hidróxido de sodio, recuperamos la resina. De modo que al final tenemos un efluente que va súper concentrado en boro, hablamos de 250 ppm de boro, y unos volúmenes muy pequeños. Entonces, bueno, estamos trabajando ahora en proyectos para ver cómo podemos revalorizar esa salmuera que va solamente con boro, para ver cómo podemos sacar el boro de ahí y buscarle canales de comercialización, o ver si podemos mandar eso a vertedero, o ver qué podemos hacer y cuánto nos cuesta eso repercutido a lo que es el coste por metro cúbico de agua, ¿no? Porque, por supuesto, en el caso de la ósmosis es inviable. Estamos hablando de un 20% de rechazo, es una cantidad de agua bestial y es un problema con ese. Entonces, estamos viendo si por medio de las resinas podemos tener viabilidad. Pero actualmente no se está implementando porque Confederación no lo permite. Vale. Sí, bueno, el tema de la salmuera es un problema grave. ¿Tú opinas de dónde puede, es decir, el agricultor ahora mismo en este momento, es decir, esa tecnología, bueno, estáis probando cosas, se está trabajando, yo sé que hay proyectos, se está trabajando en el tema de revalorización de la salmuera y demás, pero ¿tú piensas que el tema de los patrones tolerantes puede ser quizá una de las mejores prácticas? Todo lo que sea mejora genética y tender hacia patrones más tolerantes que permitan excluir las sales, como he contado el caso del patrón macrofila, que no es un desconocido. Aquí en esta zona mucha gente mete macrofila. No le digo meter en un cítrico un macrofila que meter un carrizo, ¿no? Por ejemplo, que es todo lo contrario. Entonces, yo lo veo bastante bien. De hecho, cuando yo pongo aquí en mi presentación los umbrales que aparecen de toxicidad, aquí la gente habla de 300 en boro, pero yo con 300 de boro, mi parcela funciona muy bien. ¿Vale? Yo he hecho ensayos, cuando trabajaba para el consejo, yo hice ensayos de tolerancia a la conductividad eléctrica del extracto por temas de producción en cítricos y la literatura habla de 1,7, 16 por metro, cuando yo he llegado a valores de 2,4, 2,5 sin ningún tipo de merma en producción. Claro. Entonces, bueno, el tema de los patrones es muy, muy importante. Es muy Claro que importante, sí. Y quizá, bueno, lo que has comentado, es decir, que tenés como un nuevo manejo, es decir, es una combinación, es decir, porque tener un agua perfecta con desalinización va a ser imposible, sino que tendremos que tirar de varias cosas, patrones, como has comentado antes, correctores, Bueno, aquí cultivos. yo creo que el principal manejo es, como ha comentado compañero Pepe, el principal manejo aquí importante es la gestión integrada de las aguas, poder gestionar mezclas de agua.
Eso es súper importante. ¿Qué pasa? Pues que lo que tiene Pepe en su invernadero, lo que tengo yo, que podemos diferenciar las aguas en diferentes depósitos, e ir tirando unas y otras y hacer mezclas, eso para un agricultor es muy complejo. Entonces creo que el segundo paso sería establecer sistemas de soporte a la decisión que me permitieran a mí gestionar las aguas cambiantes en función del tiempo y del requerimiento del cultivo. Nosotros hemos desarrollado proyectos junto con empresas de riego, que hemos desarrollado cabezales de riego y algoritmos matemáticos. De hecho, tenemos algunas publicaciones sobre eso, donde hemos sido capaces de que el sistema de riego sea capaz de regar solo, sin que yo le diga nada. O sea, el sistema de riego sabe los requerimientos del cultivo, sabe la calidad de agua que le está entrando y es capaz de autorregularse solo y sacar de cada depósito de fertilizantes la cantidad exacta que el cultivo necesita en cada riego y además distribuirlo durante todo el riego para que el bulbo húmedo, que es lo que se genera de la fertilización, pues tenga todos los nutrientes en todos los riegos. Yo creo que el futuro va un poco por ahí y con el tema de la agricultura 4.0 de sensorizar, ¿no? Sondas de humedad, sondas de conductividad eléctrica del suelo, es decir, un manejo integral de lo que es el huerto, ¿no? Sí. Va por ahí los Bueno, tiros. de hecho, Pepe lo ha comentado, que ellos han tenido muchos problemas con la calidad del agua y, bueno, quizás Pepe conoce bastante bien, no sé si está... Y he tenido un Sí, problema, no sé si me oye, ¿se me oye? sí, Vale, es que he tenido un porque... problema, se ha ido en un momento dado la Vale, conexión, pero sí, sí, oigo. porque es decir, aquí en Almería tenemos los dos sistemas, el sistema de agua desalada de distribución independiente Sí. y luego en el poniente tenemos la mezcla. Y si no he entendido Bueno, mal, en Tenerife también utilizan, lo que hacen es una mezcla, que ya viene, que al agricultor lo que le lleva una mezcla. Entonces, no sé vuestra opinión al respecto, si es mejor, Pepe, un sistema o qué... hombre, lo ideal sería que yo disponga de mi propia, o sea, de agua de los dos orígenes y hacer la mezcla yo a demanda, o sea, según tipo de cultivo y el estado fenológico del cultivo. Pero eso es un lujo. O sea, ahora mismo se hizo en Níjar el año 95, cuando comíamos y sobraba, ¿eh? Pero evidentemente, difícilmente veo que ahora se pueda hacer. Lo ideal, y por eso he insistido un poco, me he extendido un poco en el inicio, pero lo ideal es que una comunidad de regantes que va a recibir agua de mar desalinizada tenga un volumen de almacenamiento suficiente como para hacer ella la mezcla en alta, vamos, en cabecera. Y lo importante es que el agua que le sirva a cada regante sea de una calidad uniforme en todo momento. Y que el regante no tenga que ir jugando con fertilización, sino que sepa, tenga la garantía de que eso va a ser así. Evidentemente, tú imagínate el problema que hemos tenido en el centro de investigación, Ya. que estamos haciendo unos ensayos, que evidentemente nosotros controlamos en continuo la salinidad y en un momento dado vemos que de nuestro 0,5, ojo que hemos estado varios años, sin ningún problema, pero nos sube a 0,8 hasta que llega un momento, nos estaban haciendo un favor, o sea que no le podemos echar la culpa a la comunidad ni a Aquamed, era un favor que nos estaban haciendo y de buena primera vemos que ya se dispara. Se dispara por encima de lo que nosotros íbamos a hacer. Entonces, como óptimo, las dos. Económicamente viable no lo veo. Yo veo económicamente viable una gestión buena desde el punto de vista de las comunidades de regantes. ¿eh? Y eso implica tener en fin, ser muy sensatos, tener un buen equipo técnico, digamos, y un volumen de almacenamiento en la comunidad importante. Bueno, por ir terminando, no sé, Osvaldo, creo que estás por ahí. Quería decir que me ha gustado, no sé si está Osvaldo. Sí, por aquí ando. Ah, vale, perdona. No, que me ha gustado mucho lo que has puesto al final, lo de la circularidad, es decir, que al final hacemos mucho esfuerzo, bueno, todos los que trabajamos en temas de riego, en ajustar los modelos de TC, sensores, formación y demás, y luego lo que tú has comentado, hay un 25% de fugas que no se repara y bueno, también me gusta mucho lo del incentivo que tenía y lo del precio en función de la calidad que tenéis en Tenerife, es decir, que si yo te surto el agua a una calidad, te la cobro a un precio y luego te la cobro a otro. Eso me parece que es una cosa interesante, porque no es lo mismo, no puedes pagar lo mismo por un agua de una conductividad de 1 que de 1,5, eso está claro. Entonces, y también, es decir,
¿Cómo crees tú que podéis incentivar? Porque lo que también me ha sorprendido es que el agua, es decir, tiráis mucho del agua de los recursos subterráneos. ¿Cómo se puede incentivar el uso del agua, de otro tipo de agua para uso en agricultura? ¿Cómo se Mira, puede ver el agricultor motivado o incentivado a su uso? ¿Vía precio o...? pues yo creo que sí, efectivamente. O sea, yo diría que hay dos incentivos, el precio y la calidad. O sea, al final el agricultor va a ir a lo mejor y que sea, o sea, mejor desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de recursos, ¿no? Y en ese sentido, hombre, a ver, a la administración lo que le corresponde, entiendo yo, es garantizar la calidad del recurso y después lo del precio, pues también, ¿no? Nosotros incluso estamos pensando que de alguna manera eh, porque nos damos cuenta que es que si tú al agricultor al final levanta la mano, oye, quiero agua, y le das una desaladora, al final digamos que se desviste todo aquello de la circularidad, ¿no? Lo que deba primar, ¿no? Entonces estamos viendo a ver de qué manera podríamos vincular incluso las ayudas europeas de modernización, ¿no? De agricultura al uso eficiente del agua, es decir, a esos parámetros que vinculan los kilos producidos o mejor dicho, los litros empleados en producir kilos, ¿no? Y aquel agricultor que lo haga mejor, pues evidentemente que tenga, digamos, no sé, vía baremos o vía bonificaciones, de alguna manera hacerlos participantes de tender vía premio, ¿no? O vía bonificación a ese uso eficiente del agua, ¿no? Que es que si al final, de alguna manera, lo solucionamos aportando más recursos y más recursos y más recursos, ¿no? Parece que eso otro que compete a las administraciones, que es administrar políticas que vayan hacia la sostenibilidad, se queda como en stand-by, ¿no? Y al menos en Tenerife estamos apostando por eso, ¿no? Por incentivar sostenibilidad y circularidad, ¿no? Me parece muy interesante, es decir, el tema no penalizar, sino premiar. Es decir, que quizás tengamos que cambiar todo el chip, tanto regantes como el resto. Es decir, que el que lo haga bien, pues se le premia. Exacto. Bueno, aunque hay que también quizás la limitación. Bueno, no sé si tenéis una dotación limitada de agua de riego, ¿tenéis dotaciones limitadas o por otra Bueno, a zona? veces en verano pues la que hay es la Claro, que hay, no me imagino claro. que lo que sucede, pero en general, salvo en las zonas altas, en la zona costera no hay problema, porque en la zona costera hay muchos recursos, está el desalado, está el desalinizado y está la regenerada. El problema lo estamos teniendo precisamente en la zona de medianías, ahí por encima de los 1000 metros, donde hay, digamos, la agricultura como más tradicional y es precisamente la que menos acceso tiene a los recursos, digamos, no convencionales, ¿no? Ahí es donde realmente hay problemas y ahí es donde en verano se pasa, vamos, los cultivos incluso se está secando. Hay vid que por primera vez se está secando ahí arriba, ¿no? Eso también es una cuestión de cota, ¿no? Canarias es un territorio con mucha pendiente, donde pasas de un clima tropical o subtropical a un clima casi de montaña en nada, en pocos kilómetros. Entonces, precisamente es esa zona la más dañada porque además es donde el cambio climático más acentúa, ¿no? No como en la península con lluvias torrenciales, sino con todo lo contrario, de dices. Bueno, Me gustaría, disculpa, Loli, sí, me gustaría hacer una pregunta a Osvaldo. sí, sí, sí. Has presentado un mapa de la red de distribución dentro de la isla de Tenerife, una red, me imagino que poco menos que pública, ¿no? De distribución de agua. Y en ella se integran tanto el agua de Mosala, el agua convencional, subterránea, como el agua de mar desalada y el agua reutilizada. Eh, Inicialmente estaba muy distinguida, ¿vale? En el cono sureste, ¿vale? De Tenerife
se generó la primera, yo me atrevería a decir que red de aguas regeneradas de España, y su uso era exclusivamente regenerada. ¿Qué ha Mm, pasado? Que en la franja costera, donde precisamente em, ha habido más, digamos, más demanda porque es donde más plataneros hay, que como digo es la zona de costa, pues hemos tenido que ir incluyendo nuevos recursos, le hace regenerada y le hace, perdón, osmotizada como desalinizada, ¿no? ¿Qué pasa? Que incluso en aquellas zonas que eran redes también públicas, costeras, de agua blanca, que las había, o incluso no las demasiado altas, sino las de cota intermedia, pues finalmente las hemos reconvertido también en regenerada, porque desde el momento que una red, digamos, de agua blanca le entra una gota de regenerada, se convierte en regenerada, ¿no? exacto. Por ley, ¿no? Por Entonces, legislación, eso es lo que me ha llamado la atención. sí, entonces al final, poco a poco hemos reconvertido redes blancas en redes regeneradas, pues adaptándonos a la nueva normativa europea. Y me da la impresión que esto va a seguir así. Tan Mm, pronto, que el agua regenerada cada vez tiene más calidad, o al menos sí, aquí debía tenerlo. con los bioreactores de membrana, y es que estamos viendo que tiene hasta más calidad que el agua blanca, porque muchas veces el agua blanca que está embalsada, cuando analizan los E. coli, que te das cuenta y dices, "Pero que es más contaminante que incluso que el agua regenerada, ¿no?". Entonces al Sí, pero final estamos tendiendo a hacer pues casi que un mix, ¿no? Es decir, mezclar todo con todo, y las redes son de todo. Y eso sí, obligados luego a cumplir esos reglamentos que te establece la sí, regenerada, que es más restrictivo que nada, ¿no? sí, el problema. Hombre, por supuesto que lo nuestro es anecdótico, al menos en Tenerife, en Gran Canaria ya no tanto. Es decir, la cantidad de agua osmotizada que entra a nuestras redes es realmente poquitito, ¿no? Yo escuchaba las presentaciones de ustedes y la verdad es que los aplaudo, porque realmente, hombre, el problema es otro, ¿no? Las proporciones de mezcla hacen que esos problemas con el boro estén mucho más patentes, ¿no? En nuestro caso, que los ratios de disolución son mucho menores, ¿no? No tenemos ese problema, y tampoco hemos estudiado tanto por estas circunstancias. No, te lo comentaba porque nosotros, por ejemplo, que sí todo el bajo, vamos, todo lo que es el entorno de la ciudad de Almería, estamos hablando de 3.000 y por encima de 3.000 hectáreas, pues se salvó, digamos así, por el uso del agua residual regenerada de la ciudad de Almería. Pero claro, eso la pone con nuestro tipo de cultivo, puesto que nosotros al tener melón y sandía o algún cultivo que tenga el fruto en contacto con el suelo, Sí, nos vamos a la zona más exigente de la legislación. claro. Quizá vosotros, en el caso de los cultivos, no sé si platanera o alguno, no estáis en ese caso. Pero ahora mismo tenemos un problema cuando nos vamos, sobre todo ahora con la transferencia de los proyectos que estamos haciendo, pues hay muchas zonas de Almería, que independientemente del gran éxito que tuvo en el Bajo Andará, en la ciudad de Almería, que no quieren oír hablar de integrar el agua residual regenerada. ¿Eh? Lo consideran, los agricultores lo consideran un problema. Porque como tú dices, en el momento que yo meta un 5% o un 10% de agua regenerada, ya convierto todo en agua regenerada, desde el punto de vista legal. Exacto. Se nos ha dado el caso, además un caso curioso, que no voy a decir el municipio, donde nos pidió incluso el alcalde que no habláramos de agua regenerada. Ese estigma que yo creo que tiende a desaparecer, sobre todo por lo que fue. Y habida cuenta, de verdad, es que a veces compara las analíticas del agua blanca embalsada Sí, con sí, las sí. analíticas que salen de las MBR, y dices Embalsada al tú, aire pero que sí que es peor, es peor, claro, es que es claro. peor. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, Tú haces un tratamiento terciario. El agua la metes en una red cerrada. Digamos, no ve la luz. Me gusta emplear esa expresión. exacto, exacto. Y cuando llega al regante, tiene un agua de una calidad mucho mejor que si la tiene en un depósito abierto durante 20 días que le está cayendo de todo. Por Sí, eso a sí, mí sí. me resulta como un poco sangrante, ¿no? Y yo sé Sí, que este no es el sí. foro, que esto fue un debate, ¿no? Que ya en el ministerio se mantuvo, ¿no? Desalación de agua de mar, reutilización, ¿no? Esa pugna, ¿no? Que debe priorizarse, ¿no?
Cuando nos vamos a esos criterios, ¿no?, de circularidad, ¿no?, de decir, contra, que en Tenerife el 87% del agua que pasa por los grifos de los hogares se tira. Y a mí eso me parece una cosa, Sí, sí, es una burrada. me parece como que no cabe. En el mundo Sí, de hoy es algo que no debe caber, ¿no? Y es que la alternativa es desalar agua de mar trayendo petróleo del Golfo Pérsico que manda CO2 a la atmósfera. Uy, sí, a sí, mí es sí. que me rechina un poco y disculpen porque este no es el foro, evidentemente, para ese tipo de argumentos, pero es que no me resisto a pronunciarlo. Claro. En el caso Bueno, sí, de Murcia, por ejemplo, en Murcia ahora mismo el 70, por lo menos 70-80% del agua residual se está regenerando, Qué bien. ¿no? Entiendo, ¿no, José Francisco? es, Es que no sé si me oye. es que, bueno, Yo creo que son más altos los porcentajes. O quizás más alto, sí. Y en cuanto a reutilización, estamos casi en el 100% entre directa e Sí, sí, indirecta. sí. O Sí, sea sí, que por eso que me refiero. todo el agua se mete, todo el Sí, agua. No concebimos no usar ese agua. exacto. No, yo no me refiero a qué porcentaje de agua que sea digamos, depurado se regenera. Aquí en Tenerife es el 100%, no se tira ni gota. La cuestión es de la que llega a los domicilios, ¿sabes? La, que no se depura toda como debiera. Es que el tema es que aquí falta mucha red de alcantarillado y entonces mucha agua Sí. no llega a las depuradoras. Ese es el gran problema. Ujú. Y estamos hablando de que solo llega a las depuradoras el 13% del agua que el ser humano Eso sí. consume, ¿no? Y eso es lo que no es concebible. Y la alternativa a eso es desalar, ¿no? Que es lógica, pero bueno. Bueno, yo creo que muy interesante el debate. Yo creo que si no hay ninguna cuestión más, ya no hemos pasado 20 minutos de la hora de cierre, pero bueno, me ha parecido muy interesante este debate final. Y bueno, pues nos habéis dado una idea para un nuevo webinar, el tema de la depuración. Ujú. De hecho, estábamos trabajando en alguna idea sobre esta temática. Y bueno, pues muchas gracias. De nuevo reiterar vuestra participación y yo creo que ha sido muy interesante toda la información que habéis aportado. Bueno, pues nada, pues damos por finalizado este webinar y muchas gracias a todos los asistentes.